Gracias por acompañarme. Ujú. Bien, pues vamos a continuar entonces con nuestro webinar y voy a compartirles la pantalla. Bien, esto es un webinar basado en el trabajo de tesis de Ellen Friedman y pues el objetivo de ella es el conocer, explorar el sistema de valores. Ella propone una plantilla para las personas que tienen un grupo y esto es con el objetivo de que funcionen mejor y de que se proteja así a la misma comunidad wicana. Propone una metodología para establecer un código ético y que sea sólido. ¿Cuáles van a ser las finalidades? Es clarificar las creencias, los principios y los valores que se persiguen dentro del grupo, disminuir el abuso de autoridad, evitar la guerra de brujas. También se busca el que tenga una evolución consciente de los individuos, el código ético, y sobre todo mejorar las relaciones espirituales, las relaciones que se tiene con la misma divinidad, con nosotros mismos, con las personas que nos rodean, nuestros propios compañeros dentro de nuestra comunidad, de Coven, Grupo Alquelarre. Entonces, ahora bien, para poder definir o tratar de introducir un sistema de valores, de una metodología, pues aquí el tema es que de qué partimos. ¿Cómo podemos crear un sistema de valores en los grupos wicanos? Se parte de tres puntos importantes. Uno de ellos es la realidad wicana, otro es el propósito que se está buscando en el grupo y otro es los principios y costumbres que se tiene dentro de ese grupo. Entonces, básicamente con estos tres pilares se podría introducir lo que es un sistema, justamente para que el sistema funcione. Entonces, esta propuesta, la idea es de que se pueda aplicar o que se pueda personalizar de acuerdo a las comunidades o tradiciones que se manejen, los pactos que haya, hacerlo de una forma muy metodológica, es la que les voy a mostrar. Por ejemplo, tenemos un sistema de valores. Para poder crear un sistema de valores, lo mejor sería tener por un lado los miembros del COVEN. También por el otro lado hay partes interesadas en la institución. Miembros del COVEN pueden ser, por ejemplo, los mismos sacerdotes o clérigos, podrían tomarse como los demás mayor categoría, cuestión jerárquica que exista dentro de su organización. Pueden ser los alumnos, pueden ser algunos estudiantes, pueden ser algunos practicantes y partes interesadas en la institución en que esto crezca. Muchas veces hay personas que rodean a los estudiantes, que puede ser la familia o que pueden ser gente que está interesada en que exista la diversidad, ya sea a nivel cultural, a nivel artístico, etcétera. Todas estas personas que están interesadas, ¿no? Podríamos plasmarlo, por ejemplo, si quisiéramos introducir alguna idea nueva, por ejemplo, en alguna escuela, no nada más se toma a los profesores y a los alumnos, se toma, por ejemplo, a los padres de familia, o si se va a introducir algún programa o algo, mandan traer a la persona que va a introducir ese programa, cómo se va a aplicar. Entonces hay diferentes actores que tienen que ver dentro de un sistema. Lo interesante de esto es que se pueda crear una especie de comité de trabajo con todas las personas que deseen que este grupo crezca. Y clérigos, sacerdotes, personas iniciadas, estudiantes, gente que está también en torno alrededor. Entonces puede ayudar a que se cree un comité donde existan varios puntos de vista y las personas puedan converger en algún punto. Aquí, una vez teniendo el comité de trabajo, es bien importante dependiendo de el número de personas que hay dentro del COVEN, pues hay que hacer un consenso. Dentro de este comité
hay que identificar pues las creencias, los principios y los valores que tiene ese grupo. ¿En qué parte? Por ejemplo, cuando ya tenemos el comité y ya tenemos el consenso, decimos, bueno, ya tenemos claras nuestras ideas, ya tenemos claro en qué pensamos, para dónde vamos, hacia dónde nos dirigimos. Entonces, este comité va a crear los cargos y los cargos que sean necesarios para poder perseguir los valores deseados. Este comité, su función va a tener como tal el vigilar que el sistema de valores esté vivo, que el sistema de valores se ejerza, que si hay algo, hay un problema, hay una situación, se pueda resolver. Entonces necesitamos cargos, necesitamos una organización para que esto así pueda darse. Posteriormente, cuando ya tenemos los cargos, lo mejor sería redactar un documento. En este documento nosotros vamos a hablar de derechos y obligaciones, los derechos que protegen a las personas que van a participar dentro de este grupo de manera activa, ya sea bueno, en este caso la mayoría de los grupos wicanos tienen sus sacerdotes, pero también, por ejemplo, dentro de nuestra tradición tenemos diferentes roles de acuerdo a lo que va su propia vocación del alma. Entonces, de acuerdo a lo que van a desempeñar, cómo lo van a desempeñar, pues eso abarca también el que tengan el que estén protegidos también por la misma institución, la misma organización, y pues que a su vez también tendrán algunas obligaciones, que esto marca la obligación de impartir ese cargo y que tengan la responsabilidad de poderlo impartir y comprender hasta dónde hay un límite para poder impartir ese cargo. Por lo regular, cuando se hace un documento, se requieren, por supuesto, pues estar en mucha comunicación para ir creando borradores. ¿Qué pasa? Hay que poner en comentarios cuando se tratan de derechos, cuando se trata de principios. Por eso aquí esta parte de equidad es bien importante para tomar en cuenta todos los puntos de vista, cómo nos ven desde adentro, nosotros de adentro, cómo se ve hacia afuera, cómo esperamos que funcione esta sociedad también dentro, bueno, el sistema dentro también de la sociedad. Entonces, todo eso es muy importante, estar en una constante comunicación, ir llevando estos comentarios, aclararlos, reelaborar las veces que sea necesaria para que ya todas las partes estén en conformidad, esté esa congruencia, y que ya que estemos todos de acuerdo, dentro de ese consenso se pueda ratificar para ya llevarlo a cabo. Y entonces este documento ya es una parte importante que marca de la esencia de este sistema. Ahora bien, este comité también tendrá la cuestión o el trabajo de verificar que todos estos principios y valores y creencias, por supuesto, vayan teniendo esa congruencia de cuál es el objetivo final del grupo, ¿no? Es bien importante que el documento se redacte de una manera, cuando se trata de un sistema de valores, sobre todo en un aspecto, por ejemplo, religioso, que tiene que ver con los principios, con ética, con valores, todo esto, no existan tanto como códigos, ¿no? De acuerdo al código federal de no sé qué, de acuerdo al código estatal de no sé qué. Toda esta terminología muchas veces no es consultada por las personas, y sin embargo se sobreentiende que ya debe de llevarse de tal manera. Lo mejor es tener una comunicación adecuada para que en este universo en el que estamos tratando de erigir de una manera exitosa, con las creencias, con los principios, con los valores, pueda ser entendible para cualquiera que logre ver ese documento y que quiera comprender cómo funcionan los valores. Por supuesto, esta comunicación debe llevarse con el debido respeto, aunque sea un lenguaje coloquial. ¿Y qué pasaría si no hubiera, una vez que esto ya está ratificado, que ya tienen estructurado este sistema de valores? Es importante vigilar qué pasa cuando hay un incumplimiento, ¿no? Cuando hay un incumplimiento, alguna norma, alguna regla, entonces lo mejor será como tratar de observar
qué fue lo que pasó, hacer una investigación, hay que presentar quizás evidencias, darle un seguimiento, porque cuando se tratan de derechos es algo bien importante. Cuando se tratan de obligaciones también es algo delicado. Entonces hay que llevar las evidencias, investigar, guiarnos también por esa ética para poder resolver. El objetivo tendría que ser resolver el punto y para evitar lo que les platicaba hace rato, ¿no? Que si las personas no logran llegar a un buen acuerdo, yo creo que lejos de llevar ese crecimiento religioso humano, se puede desviar y se puede perder por mucho lo que buscamos. Aquí lo mejor es tratar de llegar a una conciliación y poder superarlo, porque yo creo que cuando hay un conflicto como grupo hay una posibilidad también muy grande de crecer si las personas se comunican y si tratamos por encima del ego, entender qué es lo que está pasando y continuar con ese sistema, ¿no? Lo importante de todos los sistemas finalmente es eso, que puedan sobrevivir a pesar del tiempo, a pesar de los cambios, a pesar de la era, a pesar de muchas cosas que pueden pasar. Y eso es lo que le llamamos que el sistema esté vivo, ¿sí? Que, no, pues llevamos, por ejemplo, el sistema de valores que se creó hace 20 años y es el mismo, pues sería como muy complicado, ¿no? De hecho, en la misma escuela lo vemos. Como cuando llegó la pandemia, por ejemplo, muchas cosas cambiaron, muchas cosas fueron modificándose y nos teníamos que adaptar. Y lo mismo ocurre, ¿no? Cuando siempre que hay un grupo es imposible regirnos por las mismas reglas de hace 50 años, de hace 30 años, de hace 10 años. ¿Por qué? Porque la era y el cambio nos va pidiendo que nos actualicemos. Nosotros como seres humanos nos vamos actualizando, nuestras etapas de vida hace que también nosotros nos actualicemos en nuestra perspectiva, en nuestra forma de pensar, de ver, nuestra experiencia también hace que incluso pensemos diferente, ¿no? Los errores hacen que también pensemos diferente. Entonces, por eso es importante que el sistema esté vivo. Cada cierto tiempo hay que tener plática para saber si este documento nos sigue sirviendo, si los cargos siguen estando vigentes, si hay algo que podamos mejorar, si hay algo que ya es tiempo de soltarlo, dejarlo ir y de esa manera como que estar actualizados. Entonces, a grandes rasgos, este podría ser como la forma ideal, lo que propone Ellen, de tener como esa plantilla y de cómo podría funcionar mejor un grupo, ¿no? ¿Algún comentario, duda? Tenemos, por ejemplo, ¿se acuerdan que les platicaba de ciertas columnas, no? Tenemos entonces para un sistema de valores dentro de los grupos wicanos, pues hay muchas creencias y la verdad es que quise resumir lo más que se puede, ¿no? Y porque para poder crear un sistema de valores es importante saber de dónde partimos, ¿no? Y necesitamos tener bien claro, ya saben que para muchas cosas y para muchas personas hay situaciones que son relativas. Entonces, lo mejor es entender qué hace que nosotros como personas nos reunamos a un grupo. ¿Qué hace que como personas, a pesar de que hablemos otros idiomas, podemos converger, podamos estar de acuerdo, que seamos de diferente región, que seamos de diferentes edades, que seamos toda esa diversidad que podemos tener también dentro de un grupo, aunque un grupo nos identifica, es justamente esto, ¿no? Tener claro sobre qué estamos partiendo. Las creencias van a ser, en realidad, pues justamente, ¿no? Cómo es la realidad que se ve dentro de esa perspectiva wicana. Primero es que para la Wicca las leyes naturales operan el universo, ¿no? Esta es una religión que encuentra la verdad en los procesos naturales. Aquí sobre todo la ciencia es respetada, la metafísica es igual de valiosa que la ciencia y ambas deben de asimilarse, de hacer que funcionen, de verse como esa integración, ¿sí? Aquí sobre todo lo más importante es que nos regimos por esas leyes que como tal son naturales, es de la naturaleza. Ahora bien,
Se dice que vivimos en un universo sistémico, es decir, todos los sistemas que hay en la Tierra o en la vida, que puede ser incluso lo que consideremos más allá de nuestro planeta Tierra, todos los sistemas tienen una razón de ser, un porqué, y nosotros no debemos de perder de vista eso. Una de estas creencias de la Wicca es que dentro de todos los sistemas debe de haber esos vínculos sagrados entre los diferentes planos o diferentes niveles, llámese naturaleza en el área vegetal, llámese naturaleza en el área humana, llámese naturaleza en el área animal, en el área ecosistema. Todos los sistemas tienen una razón y nosotros tenemos que observarlos, creemos que lo mejor es aprender convivir, aprender a convivir en estas leyes que son las que hacen que los sistemas funcionen y no debiéramos estar por encima de alguno de ellos, ¿no? Tenemos la creencia de que el espíritu impregna toda la vida. Por eso reverenciamos a todo lo que hay en la naturaleza. Ese espíritu es visto de diferentes formas, Dios, diosa, y dentro de ese Dios puede tener muchos rostros, dentro de la diosa puede tener muchos rostros, puede ser llamado como el uno, puede ser llamado como Gaia, etcétera. Cada grupo, cada eh, joven tendrá su forma, su manera, su lenguaje, ¿no? Pero al final es esto, que el espíritu impregna toda la vida y que la naturaleza como tal nos enseña que hay nacimiento, muerte y renacimiento en los ciclos. Y otro punto importante que es como lo que también es muy característico de la Wicca, parte de su esencia, es la creencia de la magia, que es como la capacidad de transformar conscientemente la realidad según el libre albedrío. Todo lo que yo pueda transformar desde mi conciencia, de lo que yo pueda hacer para que funcione dentro de esta realidad que yo estoy tratando de plasmar y con unirme a estos universos que son vínculos sagrados, unirme a la divinidad, todo esto que yo pueda llevarlo a cabo también con cuestión ceremonial, con cuestión ritual, etcétera. Todo esto es como gran parte de la esencia, lo que es la magia. Ahora bien, tenemos como principios lo que podría verse como la autoridad, obligación, poder y voluntad. Todos los seres tenemos el principio de que todos los seres son divinos. Nuestra fe acepta y respeta la dignidad del individuo en todas sus diferencias, dándole autonomía. Esto es el respetar a todas las personas por todas sus diferencias, a todos los seres, ¿sí? Y eso significa que cuando nosotros respetamos su lugar, su esencia, su porqué, esa persona, ese ser es capaz de expresarse con autonomía. Nuestro segundo principio podría ser evitar hacer daño a cualquier ser, el principio de la no maleficencia, ¿no? Todas nuestras acciones afectan a todo el sistema, por eso tenemos que estar muy conscientes qué hacemos, cómo lo hacemos. Tratar de llevar nuestra autonomía, pero también sin dañar a otros. El principio para potenciar el desarrollo del individuo a que tenga una experiencia directa con lo divino. Las personas encargadas de los grupos alquelares, sacerdotes, sacerdotisas, sobre todo este principio de poder, que las personas logren conectarse con la divinidad a través de que van aprendiendo a tener esa conexión consigo mismos, aprendiendo a través de los rituales, a través de la enseñanza. Lo que se busca es que esa persona logre tener su máximo desarrollo con su conexión divina. Y el principio de voluntad es maximizar la autorrealización y la evolución consciente. Cuando una persona, aquí la gran obra, lo que se busca principalmente es que las personas se puedan desarrollar. El por qué estamos en un grupo espiritual, el por qué estamos buscando
El por qué una persona se prepararía tanto es eso, el que logre autorrealizarse conscientemente, que no sea una cuestión eh, que salga, digamos que salga de ser un espectador a ser un actor y que logre tomar sus propias decisiones y que con el aspecto de la fe logre también desarrollarse a sí misma con su voluntad. Todo esto es a lo que se refiere ese principio de poder. Ese, sobre todo, desde mi punto de vista, ha sido uno de los que más nos hemos enfocado aquí en Luxofía, y el punto es que las personas ya una vez autorrealizadas, pues por supuesto experimenten la vida pues desde esa felicidad, ¿no? Ahora tenemos desde los valores, ¿sí? Que también es parte de esa realidad. Aquí es bien importante observar cómo es que se dan las creencias centrales. Por ejemplo, autonomía, libertad, equidad, diferenciación, responsabilidad, honestidad, compasión, tolerancia, relaciones de toda la manifestación con otros humanos, con nosotros mismos, aquelarre, tradición, familia, naturaleza. Todas estas, me parece, son como palabras claves de los valores que puede buscar un grupo, ¿no? Aquí son bastantes y en general es eso, como que siempre tener un movimiento hacia la parte divina y el cómo pueda la persona, qué valores tiene que descubrir en sí mismo de manera natural, que los tenga, e incluso proponerse, ¿por qué no? ¿Por qué no proponerse si hay algo donde no soy muy virtuoso, pero por qué no? Esta puede ser una oportunidad para decir, bueno, si a mí me cuesta, por ejemplo, trabajo el amor, ¿por qué no poder desarrollarlo, no? Darse cuenta de que aquello que creemos límite podría ser una cuestión quizás de resistencia, de alguna limitación por creencias familiares o sociales, etcétera, ¿no? Creo que todas las personas en sí son amorosas, son bellas y que pueden desarrollarse con libertad en diferentes ámbitos, ¿no? Dentro de sus valores. Ahora bien, considerando lo anterior, ¿sí? El objetivo del clero es que sean maestros, consejeros o facilitadores de rituales. A través de la experiencia, a través de la consejería, a través de lograr introducir a las personas en la práctica. Ajá. Aquí tenemos, por ejemplo, también voy a tratar de resumir algunos porque son bastantes, que pueden ser bastante los objetivos que puede perseguir un grupo, ¿no? Pero a grandes rasgos, o lo que me parecen más importantes son estos. Debe de procurar, ¿no? Un deber social, que esto es un deber para todos. Si nos estamos formando para espiritualmente, hay cosas que se deben de mejorar en ese sentido, ¿no? A lo mejor no hay perfección desde que uno entra, pero en todo el proceso se puede desarrollar, ¿no? Y se puede aprender a tener empatía y se puede aprender a manejarse mejor o ser más asertivo, ¿no? Con la sociedad. A veces es complicado porque eh, pudiera ser, ¿no? Que nosotros vemos todos los deberes sociales del sacerdote o del clero, llámese la religión que sea, y pareciera, ¿no? Que también son como estándares muy, muy altos. Sin embargo, para poder dirigir o llevar un grupo, lo mejor es prepararse lo mejor posible espiritualmente y, y tener esa conciencia de dirigirte, ¿no? No perder de vista a, a los diferentes ámbitos. Por ejemplo, cuando es hacia la sociedad, ¿no? La persona que busca ser espiritual, que busca un proceso iniciático, que busca el desarrollo dentro de una cofradía para poder servir. Entonces, por lo menos debiera de ver, ¿no? Que todas las personas merecen respeto y que merecen ser tratadas con dignidad por cualquiera que sean sus diferencias. Deberíamos de tratar de evitar la ira y esto se refiere a cuestiones reactivas, ¿no? De qué pasa en la calle, si es muy fácil provocarte, si es muy fácil caer en estas situaciones donde gane la víscera, por ejemplo, ¿no? Hay que evitar
Eh, Esto porque finalmente cuando yo creo que hay ira, también es mucha la violencia que puede desencadenarse y a nivel, no nada más en cuestión de golpes, ¿no? Sino también psicológica o verbal, ¿no? Yo creo que todo esto debe de estar muy bien trabajado la persona. No permitir el abuso, ¿no? Tanto ni del sacerdocio hacia a las personas, pero también, ¿no? ¿Qué pasa si nosotros somos testigos de alguna situación que está pasando? También ahí es donde si nos quedamos quietos, nos quedamos callados, o también tenemos esa posibilidad de que las cosas se transformen o cambien. Uh-huh. Hay una necesidad y un deber de participar. ¿Cómo participamos en la sociedad? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo compartimos para que esto sea mejor cada vez? La no maleficencia es el evitar hacer daño de una manera ventajosa por cualquiera que sea, ¿no? El tratar de herir, lastimar a alguien. Uh-huh. el, Tenemos el compromiso de crecer y de aprender, ¿no? También cómo crecemos con la sociedad, también cómo podemos también llevar aprendizaje hacia otras áreas. Y pues no abusar de los otros, uh-huh, por cualquiera que sea el abuso. Uh-huh. Ahora bien, dentro de estos deberes, ¿qué pasa con los grupos, no? Aquí podemos seguir, aquí dentro del grupo sobre todo hay que seguir vigilando los temas de autoridad, obligación, poder y voluntad. Uh-huh. Nosotros tenemos la necesidad y el deber de proteger y respetar a todos los miembros del COVEN, ¿sí? Evitar la influencia, es decir, si hay un tipo de favoritismo, si hay algún tipo de preferencia o la ventaja de las relaciones, los contactos, etcétera, ¿no? Mantener la competencia, esto es que las personas que están a cargo de grupos deben de estarse actualizando constantemente, de estarse preparando, porque como les decía un principio, el mundo cambia a una velocidad muy rápida y a veces una situación que se dio en otro lado del mundo puede ser un disparador de una tendencia dentro de la sociedad, ¿no? Por ejemplo, a partir de que pasan cosas lamentables, muchas veces es como la humanidad va tomando conciencia, ¿no? Por ejemplo, en los ámbitos legales, ¿no? ¿Qué pasa con la ley Olimpia, ¿no? A raíz de que hay una situación difícil que vive una mujer, entonces ya se ve y ya existía, ¿no? Sin embargo, tiene el coraje de sacar su caso a la luz y entonces empiezan a cambiar las leyes, ¿no? De la misma forma, es bien importante estar como que actualizados y de esa manera poder dirigir a las personas a que puedan adaptarse mejor a los nuevos tiempos y que de esta manera yo creo que la religión no quede como estancada, sino que también vaya avanzando conforme las nuevas generaciones van viniendo, ¿no? No buscar beneficios de los servicios, por cualquiera que sea el servicio otorgado por el sacerdote, no beneficiarse, en este caso para mí sería del dolor de la gente, del sufrimiento, de la necesidad que tuviera. Hay que proteger los valores del grupo, preservar que todos vayamos en ese lineamiento y evitar la desigualdad, actos de negligencia, dirigirse con la mayor veracidad, evitar plagio, por ejemplo, ¿no? Dar crédito a si un alumno, porque también pasa, ¿no? Que dentro de un grupo puede haber alguien, ¿no? Que tenga una inquietud y podría decir, oye, ¿qué parece si no hacemos esto, no proponemos el otro o esto, ¿no? Y ¿por qué no? O sea, si esa persona ha despertado, ha dicho algo desde su creatividad, desde su ser, desde su alma, ya empieza a moverse, porque evidentemente cuando se está dando una formación, los estudiantes o las personas que se están formando dentro de la religión pueden ir despertando a su manera, a su modo, pueden ir reconectando incluso con ciertas memorias, etcétera, ¿no? Pasan un sinfín de cosas
¿Y por qué no escuchar? ¿Por qué no hacer caso a su punto? ¿Por qué no encaminar, ayudar a que toda la comunidad crezca y de esa manera pues se fortalezca? Sí, y por supuesto, pues darle su crédito al alumno incluso que haya visto algo, que haya sido capaz de poder aterrizar incluso algo, ¿no? Entonces es un tema, eso es importante, proporcionar los medios para la evolución del grupo. Sí, pues aquí de qué manera los sacerdotes ofrecen, ¿no? Esto es bien importante, qué herramientas les entregan dentro de los grupos o las cofradías, qué herramientas les entregan sus sacerdotes para que pueda esa persona seguirse actualizando en diferentes niveles de su ser, qué medios hay. Ujú. Cómo es que se va a dar ese crecimiento, ¿no? Entonces, esto nos lleva a que existan unos estándares, ¿no? Ya dentro del clero y podamos asegurar, por ejemplo, los deberes como dentro del sacerdocio es asegurar la confidencialidad, ¿no? De las personas que entran. Es algo muy íntimo para mí. Yo valoro mucho cuando las personas abren su corazón y cuentan algo que les duele, algo donde se sienten vulnerables, algo donde en ese momento necesitan sacar para, para poder desahogarse, ¿no? Y, y por supuesto esto un sacerdote debiera de asegurarlo, ¿no? La confidencialidad de lo que ocurre en su interior, de llevar su proceso, de no juzgar incluso por la situación que esté pasando la persona, porque esto es un proceso, ¿no? Finalmente. Y las personas muchas veces en su vida, pues actúan y actuaron como actuaron porque en ese momento era lo mejor que tenían, ¿no? Entonces, aquí eso es lo importante, que la persona abra su corazón. Yo creo que eh, uno suele hacerlo con un amigo, con un conocido, con tus propios padres, etcétera. Pero cuando tocas a alguien que te ha buscado, que ha viajado para estar cerca de ti, que ha tratado de romper muchas barreras para alcanzar un objetivo espiritual, eso debiera de valorarse por sobre todas las cosas, más cuando abre su corazón y trata de descargar esa preocupación, esa angustia que tiene, ¿no? Ahora bien, hay que evitar la explotación o ventaja de poder, en el sentido de cuando hay un sacerdocio y las personas pues se dejan guiar, por lo regular buscan este consejo, ¿no? De, oye, ¿tú qué harías? ¿O qué pasaría? ¿O esto o el otro? Y pudiera ser que en esa vulnerabilidad algunas personas aprovechen para cumplir sus propios propósitos, ¿no? Y sacar esa ventaja de poder, ya sea económica, ya sea incluso sexual, ya sea de cualquier tipo, ¿no? Entonces, esto tiene que estar yo creo que los maestros y sacerdotes también tendrían que fortalecer esa parte también de los estudiantes, también de que en ese crecimiento no se pierda el hecho de cómo abren tanto su corazón. O sea, se crea una codependencia. Hay que llevar a los alumnos o hay que llevar a los estudiantes, los pupilos, a que se desarrollen con si vamos te puedo dar un consejo, ¿sí? Esto es lo que yo podría considerar desde mi perspectiva, pero al final el alumno es el que se va a enfrentar en su vida a sus consecuencias, a sus situaciones, ¿no? Y pues estaremos de apoyo, pero no por ello, no por ver su vulnerabilidad, saquemos ventaja de que no sea el mejor momento de su vida. Uh-huh. Hay que evitar disputas, discriminación dentro del grupo, con personas externas, eh, con la forma en cómo podríamos tratar de llegar a un acuerdo. El hecho de tener una cuestión jerárquica podría ser una cuestión de doble filo, si yo creo que podría ser de doble filo cuando las personas no han trabajado bien su ego, ¿no? Y entonces, como yo soy aquí el maestro, el sacerdote, pues yo tengo la razón, ¿no? Entonces, aquí eso es lo que hay que cuidar mucho. Uh-huh.
Hay que buscar siempre pues una resolución de conflicto. La idea de estar en un grupo no es ser conflictivos, no es crear polémica en un sentido dañino, no es avergonzar a nadie, ¿no? El objetivo es crecer y sobre todo si es un punto espiritual, evitamos el proselitismo, el que los mismos alumnos estén trayendo o presionarles para que estén trayendo pueblo, gente, etcétera. O sea, eso no podría ser ético. Uh-huh. Cuando una persona invita a alguien es porque también el alumno cree que ya está listo o cree que podría ser un camino y todavía habría que ver, ¿no? Si la persona, una vez que conozca el grupo, se acomoda, quiere estar, decide adentrarse en el camino. Uh-huh. Alguien que pertenece al clero, menciona Ellen, es bien importante que cumpla con las leyes, ¿no? Sería bien complicado seguir a alguien que busca eh, hablarnos de Dios, el respeto y todo esto, pero que ni siquiera respete las leyes de donde vive o de su país, ¿no? O sea, eso es como que bastante complicado, ¿no? O sea, como es arriba, es abajo. Uh-huh. Y si hay que seguir las leyes universales, pues también por algo existen las leyes que hay en la comunidad, ¿no? Por supuesto, no participar en guerras de brujas. El clero, pues sí, sería muy poco ético que, como sacerdotes, alentaran a sus propios estudiantes a decirle, no saben qué, esta persona se fue mal y ahora entre todos vamos a hacerle algo dañino, algo que lo perjudique, porque no lo consideramos justo. Uh-huh. Estamos, esto es bien delicado y a veces pasa muy seguido, yo lo he escuchado, cuando por cariño incluso al guía, las personas toman una lealtad y forman parte de esa batalla, ¿no? Entonces es bien importante no engancharse y permitir, ¿no? Si se trata de una evolución, no nos quedemos estancados en el pasado y lograr, ¿no? Que sigamos adelante de la mejor manera. Eh, tratar con veracidad, evitar el plagio, por ejemplo, no atentar contra el alquelarre de ninguna manera, llámese alquelarre, cofradía, grupo, hermandad, así como lo consideren. Aquí es el no atentar contra nadie ni contra el mismo grupo, ¿no? El conflicto, ajá. Y todo esto sí puede, por mucho, mermar la comunicación, hacer que el grupo en sí sea complicado, conflictivo. Cuando hay tanto conflicto, pues los estudiantes, los alumnos o los pupilos dejan de tener eh, confianza. Ajá. Sienten que ya no pueden hablar con la misma naturalidad, sienten que hay que estarse cuidando, sienten que hay peligro, que en cualquier situación puede ser contraproducente. Y yo creo que eso no sería como que el ambiente, ¿no? Aquí como sacerdotes hay que buscar que los seguidores, los que buscan crecer espiritualmente, tengan sea un espacio seguro y que sea un espacio armónico para que se puedan desarrollar en lo mejor que se pueda, ¿no? Y decimos, ¿no? Los sistemas siempre presentan, ¿no? Cada cierto tiempo, por naturaleza, yo creo, presentan algún conflicto o presentan alguna situación, ¿no? Y lo importante es observarla, mirar, aprender, crecer, seguir, ¿no? Tenerlo como ese aprendizaje y no quedarnos ahí. Eso es lo importante. Uh-huh. eh, Cuando tenemos problemas personales, pues que no afecten a los estudiantes, no porque yo esté teniendo una situación complicada, no sé, me imagino, separación, esto, el otro, también pueda yo afectar al grupo o en él descargar mis frustraciones o en él hacerles hacer catarsis de repente cuando tocaba alguna sesión o ritual con ellos, ¿no? Entonces, eso es como que aparte, ¿no? Sí, yo creo que aquí es donde realmente se necesita mucha vocación. Ser bien honestos, ser bien sinceros, hasta dónde somos capaces de poder llevar un grupo, hasta dónde somos capaces
de poder entender que el otro tiene necesidades y que no porque yo sea el sacerdote, yo sea el foco, el centro de atención, donde tengan que estar escuchando o venerándome o cosas por el estilo, ¿no? O sea, son hasta donde soy capaz de hacer eso. Yo lo que les recomiendo mucho es que la persona que tenga ese interés de comprometerse, pues que primero haga servicio en cualquier ámbito que le interese, que le guste, o sea, que pueda observarse a sí mismo cómo es su desarrollo de carácter, si es propositivo, si tiene iniciativa, si hasta dónde puede llevar su propio compromiso o desarrollo dentro de una situación. Yo creo que eso sería muy bueno, porque tener la obligación y de llevar las cosas porque sean obligación, pues eso es complicado, ¿no? O sea, aquí es algo que te debe de nacer, que te debe de llenar, que, que lo haces naturalmente, que existe ese toque, ¿no? Que no es difícil poder respetar a alguien. Y si hay algo que se complica, pues lo mejor va a ser trabajarlo, que pues llevarlo de una manera introspectiva, de diferentes formas, ¿no? Ya sea con terapia, sea apoyarse de muchas herramientas que puedan existir, pero que de esta manera no se descargue sobre los pupilos toda la frustración, dolor, ira, ¿no? Que se tenga. Ujú. O incluso que en ellos depositemos también esas necesidades, ¿no? De afecto, de reconocimiento, de respeto, etcétera. Ujú. Hay que evitar el acoso de todo tipo, ya sea financiero, ya sea que llevemos a las personas al límite en ese sentido, ¿no? El acoso sexual, el acoso de todo lo que sea, lo que ustedes puedan observar como acoso, pues eso no sería viable, ¿no? Y por supuesto, no abandonar al grupo una vez que se ha creado, el decir, tiene aquí un propósito, tiene aquí un objetivo. Entonces, cuando hablamos de que se está creando un grupo, un sistema, estamos hablando de que es un proyecto, un emprendimiento a largo plazo. Ujú. Que va a ir llevando el emprendimiento, su desarrollo, que va a ir llevando todo su proceso hasta alcanzar su solidez y evidentemente es algo que nos tenemos que plantear muy bien, ¿no? Es el decir, si yo voy a tener este proyecto de tener una cofradía, no es para cerrarla a los 6 meses o al año, ¿no? Sino que tiene que haber una perseverancia y tiene que haber ese respeto por las personas. Ujú. Y pues bueno, esto es a grandes rasgos el objetivo de Clero. Hay muchísimos más puntos, muchísimas más deberes a observar, pero yo creo que estos son como los más importantes. Y de aquí ver qué es lo que se puede adaptar de acuerdo a aquello que se pretenda crear, que puede funcionar, ¿no? Y observarlo desde ese punto de vista, ¿sí? Tener muy claro cuál es el rol que va a formar tanto las personas que lo conforman, hacia dónde van, cuál sería el objetivo de que esto existiera dentro de la comunidad, ¿no? Hacia dónde partimos juntos, incluso como grupo. ¿Dudas, comentarios?